profesor. Sí, señora, es el último reto. Sí, porque como no, yo todavía estoy haciendo el 4. Yo también sigo en el 4, pero sí, pero sí es mejor tener la información para uno seguir. Sí, yo lo hago precisamente con el fin de que ustedes tengan más o menos claridad frente a los temas que se tienen en este reto y que ustedes ya pueden ir adelantando el reto número 5 si ya tienen la posibilidad, porque ya ese es el reto final y hay unas consideraciones bastante específicas sobre ese reto. Entonces, como yo les decía, la clase... hace 2 clases, la idea de este reto es que ustedes puedan emplear todo lo que hemos visto acá en este último reto 1 y 2, que cosas que ustedes ya desarrollaron las puedan encapsular como funciones y las puedan utilizar. Entonces esa es la idea. Entonces, para los que todavía no han visto el reto número 5, entonces vamos a leerlo. ¿Listo? Entonces, acá está trabajado todo sobre programación funcional, o sea, funciones, y sobre archivos. Se van a dar cuenta de que trabajar sobre funciones es mucho más sencillo, mucho más fácil. ¿Listo? Bueno, este reto sí, no hay forma de pasarse del 16 de junio, porque ese es nuestro último día de clase. Entonces, ¿qué ocurre? Que ustedes tienen que entregármelo el 16 y yo tengo que por tarde, el viernes 18, tengo que estar entregando notas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya el reto 3 también ya está calificado. Ya les subí las notas a la plataforma, entonces, por favor, péguenle una revisadita. Bueno, entonces, a ver, ojo lo que estoy colocando acá. Cada cosa tiene que ser bien específica para que después no me vayan a estar diciendo, ay, pero cuando nos dijo que cómo es el cuento, etcétera. Entonces miren que yo estoy colocando los ítems para calificación. ¿Qué yo voy a revisar? 1, documentación completa. ¿Qué es documentación completa? El análisis, o sea, un documento de Word con su respectivo análisis, variables y todas las cosas que se necesitan. Y toda la documentación interna del programa, o sea que cada función tiene que estar documentada. El programa principal tiene que estar documentado. ¿Listo? No es escribir un carácter y ya explicarlo, no, es por lo menos tener el docstring bien definido. Bueno. Profe, 2. o sea que en cada, qué pena lo interrumpa, profe. Entonces, Señor. en cada función que siempre explicar qué utilidad tiene nuestro programa. Sí, señor. Cada función tiene que estar definida y con su respectivo docstring. Recuerden que el docstring tiene que plantearse qué hace la función, las variables de entrada, las variables de salida, y listo. Y con eso yo ya quedo contento. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, entonces, aquí yo coloqué un ítem de pruebas que voy a adelantar. Entonces, si quieren, lo primero que vamos a hacer acá, antes de pasar a las pruebas, vamos a definir qué es esto que está acá. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio es el siguiente. Dice, usted es el dueño de una tienda de venta de ropa, la cual se especializa en la compra y venta de 4 tipos de artículos: camisas, pantalones, camisetas y suéteres. Cada uno de ellos puede tener 3 tipos de tallas, S, M y L. Para definir el precio de cada artículo se debe tener un precio base, precio de compra, y a partir de él se calcula lo siguiente: precio de compra más incremento por talla más ganancia de la tienda, por lo cual quedaría de la siguiente manera. Entonces, yo defino un precio base para camisas, un precio base para pantalones, para camisetas y para suéteres. Y después, para cada talla, empiezo a definir talla, precio de compra por 0.1, que es el incremento por talla, y el precio de compra por 0.15, que es lo que se aspira ganar la tienda. ¿Listo? Entonces, acá, miren que lo que se aspira a ganar la tienda siempre es 0.15. Pero en la parte del incremento por talla sí cambia, varía, porque es 1, 0.15 y 0.2. ¿Es claro hasta ahí el ejercicio? Sí, señor. Bueno, ¿qué funcionalidades debe tener? Ojo con esto. El sistema debe tener las siguientes funcionalidades, o sea, lo mínimo que yo voy a recibir es esto. 1, la venta o facturación.
El sistema debe tener la posibilidad de adelantar la facturación de uno o varios artículos teniendo en cuenta las promociones definidas para el artículo, el IVA del producto. Tener en cuenta los datos que se deben solicitar en una factura como nombre del cliente, nombre del vendedor, fecha de compra, precio total por artículo, que es cantidad por precio, el precio neto, que es la suma de precios total por artículo, el valor de descuento por promoción, el IVA, 19% sobre el precio neto menos la promoción y el valor total de la factura. ¿Listo? Esos son los campos que ustedes tienen que mostrarme acá. Las facturas se deben guardar en una lista o diccionario y cuando se vaya a cerrar el programa, o sea, cuando yo vaya a pagar el programa, se deben guardar los datos en un archivo, de tal manera que cuando se vuelva a ejecutar el programa, el sistema coloque la información del archivo en una lista o diccionario para poderla utilizar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo le diga, ciérreme el programa, él automáticamente tiene que ir y todo lo que está en esa lista de facturas tiene que guardarla en el archivito. Y ya. Ahora, reporte de ventas diarias. Debe haber una utilidad para listar las ventas en una fecha definida por el usuario. El reporte debe mostrar la siguiente información. Número de camisas talla X vendidas y el número. Número de pantalones talla X vendidos. Entonces allí yo solamente coloqué una sola cosa, pero allí deben haber más, ¿no? O sea, talla S, talla M y talla L. Pantalones talla S, M y L. Y cada una saber cuántas vendieron. Si no vendieron nada, pues obviamente tiene que colocar 0. Lo mismo para pantalones, camisas y suéteres. El valor total de las ventas de ese día. El valor total de los descuentos. El artículo más vendido en esa fecha y el artículo menor vendido en esa fecha. Ese es el reporte que se tiene que hacer. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Aló? Sí, señor. ¿Está claro? Sí, señor, claro. Sí, profe. Bueno. 2. Promociones. El sistema debe tener la posibilidad de registrar una promoción, dado un artículo y una talla, pudiendo definir el porcentaje de descuento, la fecha de inicio y finalización de la promoción. Dichas promociones deben guardarse en una lista o diccionario mientras el sistema se ejecuta, pero cuando el programa se cierre, se deben guardar todos los datos en un archivo que se llame promociones.txt. De la misma manera, cuando el sistema inicie, se debe cargar la lista o diccionario con los datos que haya en dicho archivo. Aquí es donde creo que fue Jonathan o Adrián. José. José. Me estaba diciendo que si es promociones.txt, no, usted lo puede trabajar con CSV, con lo que usted quiera. Un JSON. Bueno, también lo puede trabajar con JSON, yo no tengo ningún problema con eso. Listo. ¿Ya? Listo. De la misma manera entonces, cuando yo apago el programa, todo lo que está en el programa se va y se guarda en el archivo. Cuando yo lo prenda, todo va del archivo y lo vuelve a mostrar, ¿no? Si se necesita, o lo carga. El listado de promociones debe haber una funcionalidad que permita listar las promociones existentes de la siguiente manera. Número de artículo, porcentaje, fecha de inicio y fecha final. Así como está. Si no se da en modo con la tablita, no hay problema. Con que me lo coloquen tabulado, listo. Bueno. 3. Actualizar precio base. El sistema debe poder actualizar los precios base de los artículos y mantenerlos en el tiempo, guardar los cambios en el archivo. Para tal fin, se debe construir una función que permita capturar el artículo, la talla y el precio base nuevo y registrarlo donde corresponda. Entonces, creo que allí les ayudo. Eso ya es un diccionario, ¿no? Porque de esa manera ustedes pueden ir derechito. Reporte de precios base. Profe, qué pena. ¿Es posible devolverse al punto 2, a las dos últimos subreportes que contiene? Al de máximo y mínimo de ventas.
Artículo más Este. vendido en esa fecha, artículo menos vendido. Lo que su merced busca es que yo le diga, por ejemplo, camisas 4, Camisas talla S fueron las más vendidas, porque se vendieron 5. Y el menor vendido, los suéteres talla M, no los vendimos 0. Hay pregunta, pues cuando uno genera la venta, queda registrada, pero no se registra cuando no ha generado venta. Entonces uno, o sea, por lo menos en lo que yo he estado construyendo, no genero registros de venta cero para los elementos no vendidos. Muy Entonces, bien. por ejemplo, Bueno, el menos vendido me queda como, no sé, una unidad de lo que sea. Pero no sí, registro o que no haya vendido ninguno en esa fecha. Porque usted se acuerda que not in, ahí ya les estoy botando la forma como se lo desarrolla. ok, In, condición not in, que listo. no esté en, y listo. Okay. Y con eso ya ustedes pueden sacar el que no ha sido vendido. De hecho, allí les va a botar, si yo no vendí ni suéteres, ningún tipo de suéter, le va a salir todos los suéteres, ya. Entonces ahí los listos, ustedes quieren. No hay problema. Listo. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Por favor, si ustedes no van entendiendo el ejercicio, díganmelo de una vez para de una vez irles diciendo cómo es el cuento. Listo. Entonces, ya dijimos el actualizar el precio base, ¿no? Entonces, que ustedes capturan el artículo y la talla y le cambian el precio base. ¿Listo? Reportar precios bases, o sea, el reporte. El sistema debe estar en la capacidad de mostrar los precios bases de cada artículo como muestra la tabla. Ahí está. Cada artículo, talla y el precio base. Prácticamente es tomar el archivo y volcarlo allá en un reportecito de estos. No hay problema. 5. Miren, acá vamos a trabajar con menús. ¿Listo? El sistema debe poder navegar por diferentes menús, los cuales deben estar definidos de la siguiente manera. Ventas, facturación, que es lo mismo. Modificaciones. Discúlpenme que allí parece que me quedó mal esto. Esto debería ser una nueva lista acá. Si se me fue así, entonces discúlpenme. Pueden colocarlo en 1. No hay problema. Entonces, 1, 2. Entonces, aquí sería modificaciones, registro de promociones y actualización precio base y los 3 reportes. Reporte de ventas diarias, listado de promociones, reporte de precio base. Y obviamente aquí otra que diga 4 salir, ¿no? Y listo. Y cuando ustedes le dicen salir, llaman a todas las funciones para que se guarden los archivos. ¿Es claro entonces el ejercicio o hay alguna pregunta, duda o inquietud? Profe, esa tablita la podemos manejar por base de Excel, como que lo llame de un archivo Excel a Python. Sí, lo que les digo, no hay ningún problema. Si ustedes se dan modos con CBS, listo, háganle, no hay lío. Pero si no, como ustedes quieran. Igual ya se van a dar cuenta que manejar CBS o manejarlo TXT o lo que sea, es exactamente igual. No tiene ningún tipo de problema y todos son prácticamente las mismas cosas. ¿Alguna duda, inquietud, pregunta adicional? Mi única duda es justamente al inicio, la fórmula esa para calcular el precio de venta, la ganancia, creo que es. Miren por qué se en cuenta. Está el precio base, ¿cierto? Camisas. La camisa No, arriba. No, vamos desde acá. Ajá. La camisa talla S tiene el precio base de 60,000 pesos, ¿cierto? ¿Hasta ahí? Sí. Que eso usted lo puede meter directamente sobre un archivo. Entonces usted lo guarda así y después lo recupera allá, que sería la forma más fácil. ¿Listo? Que de una vez lo cargue desde un archivito. Ahora, viene acá y dice, espérese. Entonces, estoy haciendo la camisa talla S, ¿cierto? Entonces, dice que para la talla S es el precio de compra. Entonces, ¿cómo sería? Precio de compra, dijimos que para la camisa era igual a 60,000 pesos, ¿cierto?
Ajá. El precio base. Listo. Entonces dice que para la talla S de la camisa va a ser igual. ¿A qué? Al precio base, o sea, a este precio base de aquí, 60.000, porque estoy haciendo el de la camisa. Precio de compra o precio base, que es el mismo precio base, mírenlo, aquí está. Tenemos un precio base, precio de compra. Precio de compra por 0.1. Entonces, más 60.000 por 0.1. Más precio de compra por 0.15, que es la ganancia de la tienda. Entonces aquí sería 60.000 por 0.15. Entonces, no sé, aquí me va a dar que esto va a ser igual a 60 más 0.1 sería 6.000 pesos, ¿cierto? No, menos, 600 pesos. 6.000. 6.000, sí, señor. 600 pesos, ¿cierto? Vamos a 6.000. hacerlo acá en la Porque calculadora es el rapidito. 10%. Es el 10%, son 6.000. Por 0.1, 6.000 pesos. Entonces serían 6.000 pesos más 0.15, 9.000 pesos. Entonces, la talla S de camisas, camisa talla S va a ser igual a 66 más 9, 15, 75.000 pesos. Ese es el valor que tiene que aparecer allá. ¿Sí? Ok, solo oí rara esa fórmula al inicio. Ya salí, ya la entendí. Sí, entonces Gracias. usted lo que coge es, para cada cosa, entonces la camisa talla S es esto. Para la talla, ¿qué es? Talla M, miren que es otra fórmula, mire. Y para la talla L es otra fórmula, mire. ¿Listo? Entonces ahí ustedes van mirando cómo lo van calculando. Ya ustedes deciden cómo lo van a calcular. Pero las fórmulas son esas. ¿Listo? Ahora sí bien, desen cuenta que acá arriba, miren, las pruebas que yo voy a adelantar es que, o sea, yo cojo ¿qué es esto de pruebas? Aquí les voy a mostrar otra forma de trabajar, que muchas veces uno no lo hace, pero resulta que cuando nosotros estamos desarrollando software, una buena práctica es una vez desde que usted plantea el ejercicio, montar toda la parte de pruebas. ¿Para qué? Para que el usuario funcional o la persona que se llama de calidad, él coge estas pruebas, coge su software y empieza a probar lo que él dice aquí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? En facturación, miren, lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un registro de una venta y la visualización de su respectiva factura, comprobando los cálculos correspondientes. O sea, que el precio esté bien calculado, que todo esté bien calculado. ¿Listo? Adicional a eso, registro de una venta y la visualización de su respectiva factura después del cambio de un precio base y el registro de una promoción, comprobando los cálculos correspondientes. Entonces, yo registro el precio base diferente y la promoción, entonces tiene que darme ya otros valores diferentes. ¿Listo? Generalmente este y este van de la mano porque son las mismas cosas, simplemente que, no sé, yo me invento suéteres, suéter talla M, y acá registro la promoción, le cambio el precio base y vuelvo a registrarla acá, entonces tiene que darme dos cosas diferentes. ¿Listo? ¿Qué más tengo que hacer? Modificaciones. Entonces, en el registro de promociones, registro de una promoción de talla M con una camisa talla M con el 10% de descuento. Esto lo voy a hacer yo. Actualizar precio base. Cambio del precio base del pantalón talla L a un valor de 100.000 pesos. ¿Listo? ¿Qué más está acá? Los reportes.
tengo que ejecutar el reporte de ventas diarias, el de promociones, el de precios bases. Verificación de guardado de datos en los respectivos archivos de promoción, factura y precios base. O sea, ¿qué es lo que yo hago? Voy y abro los archivos y listo. Verificación de ingreso de variables, donde se soliciten números, se coloca letras. ¿Esto para qué? Para que me tengan en cuenta lo que yo les había dicho, que tienen que trabajarme con los catch. ¿Listo? La tabla base, ojo con esto. Miren, aquí está, carga de datos. Estos datos deben estar en el archivo. Iniciando. Artículo, talla y precio base. Esta es mi base inicial de precios. ¿Listo? Así como están. Camisas S, 60.000, camisas M, 65, pantalones, camisetas. Mira, aquí está toda la listica, solamente es, cogen esto y lo van y lo pegan allá en el archivito para que apenas arranque su programa, ya ustedes puedan cargar información. Y esas promociones, artículo, porcentaje, fecha de inicio, fecha final, y aquí están las promociones. ¿Listo? ¿Claros? Entonces ahí están las pruebas incluso que yo voy a hacer. Bueno, si ustedes se dan cuenta, es un ejercicio bastante completo, tiene todo lo que hemos hecho. Lo de la factura que ustedes entregaron lo pueden utilizar acá. Entonces, miren que yo traté de utilizar la mayor cantidad de cosas. Bueno. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, el día de hoy, por favor, me va a ayudar con, siendo mis ojos acá. Ya te doy la palabra, Edward. Elizabeth Peña, ¿me puedes ayudar, porfa? Profe, tengo un poquito de problemas con mi computador, entonces. Bueno, no hay lío, tranquila, no te preocupes. Entonces, Henry Rolando Espinosa, ¿me ayuda, porfa? Listo, profe. Listo, muchas gracias. Bueno. Ahora sí, Edward, cuéntanos. ¿O enviaste pregunta por chat? Ya, me dice. Sí, él dice que no. A ver, ya acá está, dice, ¿un producto solo aplica una sola promoción? Sí, señor, claro, efectivamente, por eso estoy trabajándolo de tal manera que en una sola fecha se trabaje uno a uno. Pero como eso se les va a complicar, no importa que se puedan registrar varias fechas. No lo voy a tener en cuenta, pero sí traten de que sea un solo artículo, bueno, para que no haya problema. Pero si no se dan modos de que sea solamente uno, lo que pasa es que este ejercicio va atado con la necesidad de una base de datos. Aquí ya cuando ustedes estén haciendo este ejercicio se van a dar cuenta que hay una necesidad de una base de datos. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, la pregunta que hace Ever es fundamental. Oiga, ¿yo cómo hago para que solamente me registre una promoción para la camisa talla S? Entonces, eso se hace súper fácil con base de datos. Con archivos se van a dar cuenta que no es tan sencillo. Pero, vuelvo y le repito, no es necesariamente estricto, pero sí sería bueno. Bueno. 2, dice, no importa si para comodidad del desarrollo de la tabla de productos pueda llegar a tener más campos. A ver. En este sentido yo voy a tratar de que sea estricta. Por 2 razones. Porque si me colocan más campos, el lío es que se me pone más complicado revisarles. Entonces, tratemos de manejar los campos estándar que yo les estoy dando. Bueno. Listo, perfecto, Eduardo. Listo. Dame un ok o algo para saber si ya te respondí las preguntas. Sí, señor. Sí, esa es la idea. Sí, señor. La idea es, sí, trabajarlo con archivos porque, pues, vuelvo y le repito, esto se hace súper fácil con base de datos, pero el problema es que como nosotros todavía no, el alcance de este curso no es llegar hasta base de datos, eso lo van a ver en el siguiente curso, entonces
La idea es que la trabajemos de esta manera. Bueno, Ligni, cuéntanos. Profe, es que tengo una duda. Se supone, pues cuando uno está haciendo como un sistema de estos, uno ingresa según fechas, pero esas fechas que usted está diciendo es que debemos importar la librería de fechas o son las fechas que están en ese cuadro de Excel específicamente. No entiendo Sí, como esa señora. parte. Sí, señora, Sí, porque de todas maneras, recuerden que cuando ustedes tienen que trabajar con, ¿con qué es? Con las promociones tiene que usted registrar dos fechas, una fecha inicial y otra fecha final. Entonces sí les va a tocar empezar a trabajar con el formato fecha. Eso, mis estimados estudiantes, y vale la pena decirlos, eso yo no se los voy a explicar completo. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, para que ustedes empiecen a investigar un poquito la parte del manejo de fechas. Ya, si quieren, yo les puedo dar un par de enlaces, ya se los voy a colocar más tarde si quieren, para que miren toda la parte de manejo de fechas y cómo se trabaja y cómo se resta, si quieren fechas. Aunque acá lo único es que ustedes tienen que comparar. ¿Listo? Y obviamente ustedes lo único que tendrían que hacer es que cuando vayan a capturar la fecha, tienen que hacer el try para que capture la excepción si el usuario no digita la fecha con el formato que ustedes necesitan. Porque después ustedes van a tener que buscar en la fecha específica. Entonces, o ver si la promoción está dentro de la fecha que usted está trabajando o no, o ya pasó. Entonces, en ese orden de ideas, sí se necesita que trabajen con fechas. Pero vuelvo y le repito, esa partecita sí necesito que por favor me la investiguen. No es una investigación larga, les aseguro. Con 10 minutos que ustedes investiguen, ya tienen esa parte. Bueno, bueno, de hecho que ya la mayoría ya ha trabajado con la librería Date. Entonces ya muchos ya han trabajado con esto. Entonces ya son poquitos los que hacen falta por esa partecita. Cuéntame, Lynn, ¿sigues con dudas? no, ya estaba bregando a bajar la mano, pero es que no puedo. Creo Ya, que ya. ya basta. Listo. ¿Alguna otra duda o inquietud? No, pues yo creo ¿Todo que de está pronto claro? ya mirando el archivo con un Sí, poquito más de por eso detenimiento, yo lo empezando a traté trabajar, pues Ajá, surjan de pronto más dudas puntuales y pues espero que en las listo. próximas clases haya espacio para Listo, sí, sí, sí. resolverlas, porque Me pues todo lo empiezan vimos a, así si como quieren, muy por encima y bueno, uno de entrada listo puede que entienda, pero sí, ya lo entiende. cuando Si lo entra en entienden, es materia una... pues a línea a revisar, puede que Perfecto, sea un tema de interpretación más de, no sé, más que de claro que sí. programación de lo que usted exige pues que Sí, calculemos. aunque yo traté de ser muy preciso con las cosas y cómo lo quiero y bajo qué perspectiva lo quiero, para que no haya precisamente esos errores de interpretación. Sin embargo, sí, lo que tú dices es completamente cierto. Uno cuando ya se enfrenta al problema es cuando dice, uy, joder, chicas, ¿y ahora cómo es esto? ¿Por dónde le hago? Entonces, lo mismo de la vez pasada. Si ustedes ya tienen la posibilidad ¿qué es? Del tutor adicional, entonces por favor pídanle a él tutorías si pueden, sobre todo pues el fin de semana, el sábado, el lunes festivo, que ustedes tienen la posibilidad de trabajar con él. Y si no, pues me interrumpen antes de la clase, unos 15, 20 minutos antes de terminar la clase, y me dicen y yo les colaboro. ¿Les parece bien? Listo, señor, gracias. Bueno, entonces, bajo esa perspectiva vamos a empezar a trabajar con la parte de archivos. ¿Les parece? Para que nosotros tengamos la posibilidad de que de alguna manera ya desarrollemos este ejercicio sin más ni más, porque ya toda la parte de ordenamiento, búsqueda y todo el cuento, pues de alguna manera uno lo hace, lo ejecuta y eso no tiene tanto problema, diría yo. Pero la parte de archivos sí es bueno que se la pueda trabajar. Entonces, vamos a empezar a hacer toda la parte de lectura y escritura de archivos. ¿Qué ocurre? Si ustedes se han dado cuenta hasta ahora, nosotros hacemos cualquier tipo de interacción con el programita que nosotros hacemos a través de ya sea una entrada de datos como el teclado, ¿cierto? Y en esencia, nuestra pantallita que es la salida. Pero ¿qué ocurre? En la vida real, este tipo de cosas
de programas, de aplicaciones, siempre necesitan que yo guarde cosas. Guardar. ¿Que guarde qué? Desde los datos de una persona hasta los clics que dan. Últimamente hay una cosa que se llama click-ons. ¿Qué es el tal famoso click-ons? Es que ustedes, en la medida que están entrando a una aplicación, cualquiera que fuere, esa aplicación le está haciendo seguimiento de todos los clics que usted haga. Todos. ¿Listo? Y eso da pie para que estos clics se genere una cosa que se llaman logs. Entonces, en un log, ustedes van a almacenar todas las cosas habidas y por haber que se hicieron dentro de un programa. ¿Listo? Y eso lo hace el mismo programa, el mismo sistema. Todo lo empieza a llevar a logs. Ya sea ese log a nivel de base de datos o a nivel de archivo. ¿Listo? Por ejemplo, en nuestro sistema Windows, allá él tiene sus propios logs donde guarda todo esto. Y para esto, muchas veces, por ejemplo, cuando a ustedes se les entran a robar datos y hay problemas de infiltración de intrusos a su computador, ¿uno cómo lo sabe? Haciendo una búsqueda exhaustiva sobre esto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente cuando nosotros tenemos esto, todas las aplicaciones tienen que guardar información. Al tener esta necesidad, ¿qué ocurre? Que tenemos la necesidad de ¿qué? De leer y escribir datos, ya sea en archivos o en bases de datos. A este concepto, muchachos, es lo que se denomina como persistencia. Lo que yo les decía la vez pasada con el ejemplo del novio y la novia, que él hasta que no le diga que sí y que le acepte como novia, él tiene que insistir y persistir. La persistencia viene de eso, de que tiene que estar allí en el tiempo. ¿Listo? Eso está definido en el tiempo. Ahora bien, ya teniendo claro esto y la necesidad estricta de tener estos archivos, muchas veces, entonces, como nosotros no podemos entrar hasta acá, porque vuelvo y le repito, no es el alcance del curso, de este curso, entonces vamos a utilizar archivos para guardar estos datos. ¿Para qué? Para que así mi programa termine, mi archivo se guarda en disco duro y por ende, entonces yo puedo después, cuando vuelvo a arrancar el programa, puedo volver a consultarlos o a traerlos y cargarlos. ¿Listo? Por eso dice acá que consultados o utilizados más tarde. Entonces, ojo con esto. Ojo con este archivito, este gráfico, perdón. Acá yo tengo mi aplicación. Esto funciona para cualquier tipo de aplicación. Internamente, él tiene ¿qué? Una memoria, que es donde él tiene la posibilidad de ¿qué? De guardar información. ¿Listo? ¿Qué es lo que hemos hecho cuando ejecutamos nuestro Python Tutor? Que si se dan cuenta que él crea unas cajitas, entonces allí está ejecutando en memoria. Pero cuando esta aplicación dice, no, yo ya quiero hacer persistencia, entonces por acá es lo que se denomina con una capa de persistencia. Esta persistencia puede irse a, este es el monachito de base de datos, a una base de datos, o puede irse a un archivito. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, miren que, por ejemplo, esto, ustedes que han utilizado también Word, cuando nosotros tenemos Word, ¿qué pasa? Word, él abre aquí su aplicación y él carga todo en memoria y empieza a hacer el archivo acá en memoria. Si usted no le da guardando, no va guardando, ¿qué pasa? Y se le apagó el computador por algún motivo, ¿qué ocurre? Chao. Cuando reinicia, muy posiblemente, si la aplicación alcanzó a guardar esta memoria en algún sitio temporal, entonces él lo que hace es recuperar eso. Pero si no alcanzó a guardar nada, chao, se acabó el documento. De ahí porque generalmente estas dos etapas, esto es lo que se denomina volátil,
Y esto ya es persistencia. ¿Listo? Ahora, ¿no? Algunos dirán, bueno, pero es que de pronto por allá, ¿cómo hace con ese cuento de temporal? Resulta de que acá hay muchas aplicaciones que tienen acá un espacio físico que se llama TMP, que es temporal, y es donde hace el volcado de memoria para guardar esos datos que mientras no el usuario no los quiera persistir, él los guarda acá en temporal. ¿Listo? Entonces, esta es como la estructura de esta lectura y escritura, no solamente de archivos, sino de cualquier tipo de aplicación. ¿Hasta ahí es claros? ¿Está claro? Sí, señor, una preguntita señor. con respecto al señor. ejercicio. En este Señora. caso, lo que vamos a guardar, el archivo iría para la base de datos, o sea, o para el disco o para un archivo. Nosotros acá vamos a trabajar todo sobre archivos, como les digo, Ok, acá, aquí. listo. ¿Por qué? Porque esto todavía nosotros no me alcanza el tiempo para explicárselos. ¿Listo? Perfecto, profe, Entonces, gracias. esto se lo van a explicar después. Esto es bastante sencillo y esto es una parte bien, bien chévere. Pero esta parte no hace parte de aquí de este curso. Solamente vamos a llegar hasta acá. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno. Ahora, ojo con esto. Porque resulta que estas operaciones básicas con archivos, yo me atrevería a decir también que también sirve para bases de datos. Aunque en bases de datos pues tiene otras consideraciones y otras connotaciones, pero en esencia es lo mismo. ¿Cuáles son las operaciones habituales? Crear un archivo. Escribir datos en un archivo. Leer datos de un archivo o archivos. Borrar un archivo. ¿Listo? En esencia, vamos a darnos cuenta que estas cosas que estamos viendo aquí, después, cuando estemos viendo base de datos, eso es lo que se denomina como CRUD. ¿Listo? ¿Por qué CRUD? Create, read, update, delete. Por eso se llama CRUD. ¿Listo? Y lo mismo vamos a trabajar acá en nuestros archivos. ¿Claros? Entonces, cuando yo les diga CRUD, ustedes ya dicen, ah, es alguna de estas funciones que están diciendo acá, que es crear, leer, actualizar y borrar. Listo. Con eso que ustedes ya lo tengan en la cabeza, ya sabemos qué es CRUD. Listo. Vamos a empezar entonces a trabajar con nuestros archivos. Entonces, Profe. lo primero, señora. Cuando uno dice CRUD, ¿es una de esas funciones o son todas? Cuando uno dice CRUD, son todas 4. Vale. ¿Listo? Gracias, profe. Son las 4. Sino que muchas veces uno dice, uno toma del CRUD. Entonces, cuando le hablan del CRUD, uno generalmente lo que plantea o lo que define es que va a ser alguna de esas opciones que están allí. ¿Listo? Pero cuando ya sabemos que si yo les dijese, por ejemplo, hagan el CRUD para tal cosa, entonces tienen que hacer ¿qué? La lectura, escritura y borrado del archivo. ¿Listo? Miren, Listo, acá profe, yo les voy a gracias. enseñar 2 cosas básicas. Una cosa es trabajar ¿con qué es? Con los archivos directamente en disco. Y otra muy diferente, trabajarlos en cloud, en nube. Acá yo les voy a mostrar las 2 posibilidades. Trabajarlo directamente desde disco y acá trabajarlo con Google Drive, perdón. Con G Drive. ¿Listo? ¿Claros? De hecho, venga, que por cierto, me olvidé de montar el... Bueno, dejémoslo allí, ahorita miramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Lo primero que tenemos que hacer siempre es crear nuestro archivo, o nosotros podemos tener ya un archivo de base que ya lo tengamos en nuestro computador. ¿Listo? Cuando yo quiero crear un archivo nuevo, lo que tengo que hacer es trabajar con esta instrucción. Miren, mi archivo, este va a ser el nombre de mi variable. Esa es la variable. ¿Cómo se va a llamar la variable? Mi archivo. Y le digo que abra el archivo, open. ¿Dónde? En una ruta. Esta ruta generalmente siempre va a ir entre comillas y va a ser una ruta fija. Ojo con esto. O una ruta relativa. Entonces vamos a mirar qué es una ruta fija y qué es una ruta relativa. Cuando ustedes están trabajando con su disco duro, resulta que ustedes tienen algo parecido a esto, ¿cierto? Miren, yo aquí tengo todas mis carpetas y por acá le digo, en este equipo le digo, miren, aquí yo tengo un disco que se llama C y en ese disco C tengo todo esto, miren, y acá tengo una carpeta que se llama ESB y en ESB tengo el curso de... ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El curso de Misión TIC 2022. Y aquí los tengo a ustedes, miren. Fundamentos mayo-junio. Y allí está todo lo que ustedes, lo que hemos hecho con ustedes, miren. A esto, cuando yo le doy clic acá, miren. Le doy clic acá. Si ven que yo estoy trabajando con C:/SB/ Misión TIC 2022, Fundamentos mayo-junio. Eso es lo que se denomina como una ruta fija. ¿Listo? Entonces, una ruta fija es aquella que parte del disco. ¿Claros? ¿Cuál es el disco? El disco duro de su PC. Entonces yo puedo decir C:// mis documentos, / todo lo que usted quiera. Esto ya sabemos que es una ruta fija. Una ruta relativa, como su nombre lo indica, hace relación a un punto, que generalmente ese punto se llama punto de anclaje. Este punto de anclaje generalmente es la ubicación del archivo donde yo estoy ejecuto la llamada. Me explico. Yo tengo un archivo que se va a llamar, por decir algo, tomemos el ejercicio que estamos planteando acá ¿en qué es? En el de ventas. Entonces voy a tener un archivo que se llama ventas.py. Y este ventas.py resulta que yo lo coloqué en mis documentos / Python, supongamos. Aquí esta es la posición que él tiene porque él está guardado acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí es claro o no es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, si dentro de este ventas.py yo hago mi open, yo solamente tendría que decirle open, por ejemplo, promociones.txt, cierra comillas, y aquí, por ejemplo, para lectura. Con esto, ¿qué le estoy diciendo al computador?
de forma relativa, miren, relativa, ¿dónde me va a guardar este promociones.txt? Me lo va a guardar en esta misma carpeta. ¿Por qué? Porque él dice, como no me dice nada, entonces yo me ubico donde está mi papá. ¿Y quién es el papá de esta sentencia? Pues ventas.py. Entonces, como ventas se encuentra en mis documentos Python, entonces en mis documentos Python ubica. Entonces, esto es lo que se denomina como una ruta relativa. Por lo general, mis estimados estudiantes, nunca, por favor, esto es una súper mala forma de programar, trabajar con rutas fijas. Esto nunca se utiliza, excepto en casos estrictamente necesarios. ¿Listo? Ya se van a dar cuenta cuando trabajen con web que esto es uno de los venenos más graves del mundo. ¿Por qué? Porque ese tipo de aplicaciones son estrictamente volátiles. No sé, prácticamente darles mantenimiento a esa vaina es un cacao, ¿ya? Y generalmente lo que uno ahorita está haciendo es quita todo esto de rutas fijas y arma otros documentos que se llaman documentos de parametrización. ¿Para qué? Para quitar todas las rutas fijas. Y todas se tienen que trabajar con rutas, ¿qué se llama esto? Rutas relativas. Ahora ustedes dirán, bueno, y si yo no quiero que me guarde acá en Python, sino que me guarde en, no sé, que me guarde en Python / archivos. Archivos. En esta carpeta, yo tengo una carpeta que se llama archivos. ¿Cómo hago? Pues sencillo, usted le dice acá, en lugar de decirle promociones nomás, le dice asterisco, / archivo, / promociones. .txt. Cierra comillas, coma, R, coma, y listo. Y le dice open. Teniendo en cuenta, ojo con eso, teniendo en cuenta que ya esta carpeta archivos esté creada, ¿no? Si no está creada, entonces le toca crearla primero y después sí. O si no, ya les voy a enseñar al final de esta clase que ya hay otras funciones especiales llamando a la librería SO para poder crear estas carpetas, si no existe. ¿Hasta ahí es claro? ¿Es claro la ruta relativa y la ruta fija? Profe, me va a perdonar, yo le entendí la fija, Pues, pero la relativa le agradecería para si me yo lo las, volvía a repetir. Bueno, no te yo las preocupes, no, interpreto de la misma tranquilos. manera, no entiendo la diferencia realmente. Precisamente, no, miren, ¿cuál es la diferencia acá? Si se dan cuenta que la relativa acá, miren, acá, si yo lo colocase acá, con ruta fija, tendría que decirle C, / mis documentos, / Python, / archivo, y ahí sí el nombre del archivo, ¿sí? ¿Sí me dejo entender? Miren la diferencia. Sí, que es más larga. La diferencia es La diferencia, no solamente es eso. ¿Cuál es el otro problema? Es que si ustedes tienen esto acá, así de esta manera, y ustedes por alguna razón tienen que copiar este archivo, y porque ya no lo quieren acá en Python, sino en una carpeta que se llame, no sé, digan ustedes, que se llame proyecto final. Trabajo, sí, otro nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que usted cambió acá proyecto final. Si usted lo tiene con esta ruta, el archivo sigue yéndose ¿a dónde? A esta esa ruta. fija. Sí, claro, Mientras nunca que si lo va a usted lo abrir, no trabaja va a encontrar. con una ruta relativa, ¿qué pasa? Usted cambia ventas y él, ¿qué es lo que va a hacer? Todo esto de aquí para atrás, mírenlo, desde aquí para atrás, él no le va a interesar. ¿Por qué? Porque él ya dice, donde usted me coloque, donde este ventas.py me coloque, allá tiene que haber una carpeta que se llame archivo, y ahí yo me voy a guardar el archivo y punto, y no hay ningún problema. Entonces es más fácil, por ejemplo, si se me dañó mi computador y le digo control C, control V al archivo ventas.py,
entonces él se pasa y no tiene ningún tipo de preocupación por carpetas ni por nada. ¿Por qué? Porque él automáticamente por debajo hace todo. Mientras que si yo lo pongo fijo, miércoles, empieza a tener problemas porque usted tiene que, esta ruta tiene que dársela completica. Si usted no, supongamos, bueno, en Windows no es tanto problema, pero los que trabajan en Linux, donde usted le cambie esto así, con P mayúscula, hasta ahí le llegó la vida. Porque allá sí es case sensitive las carpetas. Entonces, ¿cuál es el cuento de acá? Se dice relativo, ¿por qué? Porque hay una relación a un punto de anclaje. ¿Cuál es el punto de anclaje? En este caso, es la carpeta donde el papá, o sea, el archivo que yo estoy ejecutando, está guardado. Entonces yo puedo decir esto, por ejemplo, promociones.txt. ¿Y este promociones.txt dónde va a estar guardado? Acá, en la misma carpeta donde estaba mi archivo de ventas. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí, ya es un poco más claro o no? Sí, sí, señor. O sea, digamos que si se quisieran mover esos archivos de un ordenador a otro, habría que igual moverlos con esa carpeta archivo en azul, en el Exactamente, ejemplo. tendría que copiarse todo. Porque Se donde mueve usted se le olvida- la carpeta Carpeta. completa. Carpeta completa. Exactamente. Entonces, hagan de cuenta esto. Cuando yo tengo mi sistema de archivos, aquí está todo lo que se llama, por ejemplo, Windows. No, perdón, cualquier cosa. Digámosle que sea mis documentos, que esté en C:/, mis documentos. ¿Listo? Esta es esta que estamos aquí. Si yo tengo otra carpeta acá yo le voy a decir, que tengo mi carpeta Python aquí. Entonces, esto se llama Python. Y dentro de esa carpeta Python va a haber otra carpetica que se llame ejercicios. ¿Listo? Entonces, ya aquí está mi archivito que se llama ventas.py. Entonces, la ruta relativa, perdón, si yo aquí en esta linecita dice open y le digo promociones.txt, así como está, para lectura. Si yo le digo así, entonces, ¿qué quiere decir? Que él va a ir de forma relativa. Miren que aquí, si se dan cuenta que él dice, tengo que crear un archivo, pero ¿dónde lo? Tengo que crearlo donde, donde esté mi papá. ¿Quién es mi papá? Ventas PY, señor. Pero tengo una duda, porque ahí lo que le está diciendo es que abra un archivo con ese nombre, más no que lo cree, ¿no? Cuando yo le digo abrir es crear. Es decir, le estoy haciendo una... ok. Ahí lo que va a hacer es crear un archivo de texto con el nombre prom en esa Sí, carpeta. señor. Ok, Exactamente. Por ok. ejemplo, miren lo que hace Windows. Si yo quisiera hacer aquí y le doy clic derecho, miren lo que pasa. Si yo le doy clic derecho y esta cosa funciona, ¿qué pasó? Ya, no le he dado clic. Miren que él acá, yo le digo nuevo y le digo, miren, documento de texto, todo esto tengo la posibilidad. ¿Sí se dan cuenta? Es lo mismo que decirle abrir, open. Correcto, ¿Listo? pero ahí lo... bueno, si no, es que yo lo interpreto, qué pena, de pronto si dijera save, tal, de pronto, entonces de pronto sería como que no. Ojo, está creando un nuevo no, archivo. Ahí como yo no. lo interpreto es que le está haciendo una llamada a ese archivo, es decir, que ese archivo ya debería existir en esa ubicación, pero No, bueno, es cuestión que no, yo lo estoy señor. interpretando mal. Siempre, de pronto allí, vemos un paréntesis grande para, ahorita continuamos esta parte. Cuando yo tengo un archivo y no hay nada, lo primero que yo tengo que hacer es hacerle un open, que es abrir. Hagan de cuenta que ustedes van al supermercado. Cuando ustedes ya tienen datos, que es el mercado, entonces, cogió una libra de papa. ¿Qué pasa? Lo primero que usted tiene que hacer para
poder guardar esa libra de papa es tomar un recipiente, supongamos que tengamos no sé, un costal o algo así, y usted abre ese costal para poder guardar allí, colocar allí los datos. Cuando usted coloca esa libra de papa dentro del costal que le estoy hablando, allí esto vamos a trabajarlo con una cosa que se llama un write. Escriba. Escriba ¿en dónde? Escriba en este archivo. ¿Listo? Y después, cuando usted ya escribe, él ya va y lo va guardando. Y cuando usted termina de escribir, usted lo cierra, le hace un close. Entonces, abre el costalito, coloca sus cosas y lo cierra, si usted quiere. O lo puede mantener abierto por más tiempo para meter más mercado. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que esta es la forma, la estructura lógica. Cuando usted quiera escribir, cuando usted quiera leer, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Open, read, close. Y hay otra forma también, cuando usted ya tiene, esto es cuando el archivo no existe, pero cuando el archivo ya existe, usted ya sabe, usted puede hacerle con algo que se llama aquí un A, que es para actualizar. ¿Listo? Ya vamos a mirar estas partecitas. Todavía no llegamos hasta allá, pero esas son las estructuras lógicas. Miren cómo pasa, de aquí a aquí, acá. De aquí a aquí, acá. ¿Listo? Aunque aquí puede hacer varios ciclos para escribir tantas cosas como usted necesite. ¿Bueno? Sí, ahora sí es claro. No sé quién me preguntó. ¿Sí? Listo. Sí. Bueno, entonces, cuando yo le digo open, cuando yo le digo open, entonces él coge y dice, listo, vaya, pero ¿a dónde va a ir? Entonces él va a una ruta fija o a una ruta relativa. Aquí como está trabajado es una ruta relativa porque yo no le estoy diciendo que sea C, dos puntos, slash, toda la carreta. En este caso C, dos puntos, slash, mis documentos, Python, ejercicios. Vaya allá. Si fuese así, todo ese chorrero, entonces sí se va a esa carpeta y escribe lo que tiene que escribir. Cuando es relativo, ¿qué le dice? Oiga, pero usted no me está diciendo dónde tengo que guardarme. Entonces, ¿qué dice? Tranquilo, usted vaya donde está su papá. ¿Quién es su papá? ¿Quién lo está llamando? Pues ventas, mire. Entonces, vaya allí donde está ventas y ahí ladito, abre su espacio y ahí se guarda. Entonces, él coge y aquí, guarda la información. ¿Y esto cómo se va a llamar? Prom. TXT. ¿Sí me dejo entender? Por eso se llama una ruta relativa. ¿Relativa a quién? Relativa a quien llama a la función open. ¿Claros? Sí, señor. Ya. Sí, señor. ¿Ahora sí ya? Creo que fue el Ignis la que me preguntó. ¿Ya o no? ¿O todavía hay dudas? Profe, vea, una pregunta. A ver. Cuando yo le digo que, pues no le indico la ruta, ¿cierto? Que es lo que está explicando usted, que va para la relativa, no le indico la ruta, eso por defecto me la guarda en el archivo, en un archivo que ya está creado, que es el de ventas, ¿sí? O a ventas es una carpeta. No, en un archivo ventas es un independiente. archivo, tu archivo PY, míralo. Ok, ajá. Este archivito que tú hiciste cuando estabas haciendo tus programas, ¿te acuerdas que se llamaba ventas.py? Sí. Y esa ventas.py estaba en una carpeta que se llamaba, en este caso se llama ejercicios, no sé cómo tú la llames allá. Entonces, ¿qué pasa? Este es un archivito, este que está aquí es un archivo. ¿Cómo lo contó? Que es el archivo que yo llamo. Es mi archivo de código Python. Sí. Y ahí dentro de ese archivo de código Python está esta sentencia, esta estructura que estamos viendo acá. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Él va y le pregunta, le dice, oiga, ¿usted dónde está guardado? Estoy guardado en ejercicios. Bueno, entonces yo me guardo allá también. Y se viene y se guarda acá. Pero en otro archivo. En otro archivo. Porque, mira, es que este es un archivo que se llama TXT. No es un archivo PY. ¿Ves? Ok, ya. Listo, profesor. Está confundiendo que sobreescribían el mismo archivo. No se puede. Okay. Recuerden que este archivo PY, acá yo no lo puedo abrir si no es con quién. Con Python. Python. Ok, perfecto. Con Python. Y adicional a eso,
donde yo modifique algo de acá, automáticamente se me daña mi programa. Ok, perfecto. Entonces yo no puedo, ese es intocable, eso nunca se toca. Por eso acá, cuando yo estoy trabajando con estos archivos, este es otro archivo adicional. Por eso miren que yo hice otra, con otro colorcito incluso lo hice aparte, mírenlo. Listo, listo, gracias. Ahora sí ya. Sí, señor. Perfecto, no. Y está muy bien que pregunten, porque hasta que uno no entienda, no tiene uno por qué pasar. La lógica es esa. Bueno, Profe, entonces y ya está claro. Señor. por ejemplo, hablando de la base de datos para el ejercicio, entonces en ese caso yo le pasaría ahí, como decir, un TXT donde usted ahí lo puede abrir en Python o no. Indiferente que sea, que tenga la No, lo que ubicación. pasa es que, mira, este TXT que está acá, yo lo puedo abrir con bloc de notas. Sí. Y no tiene ningún tipo de problema. Entonces, ustedes lo que tienen que mirar es cómo, entonces, por ejemplo, como yo allá se lo coloqué en tablita, pero ¿cómo se lo va a colocar acá? Camisas, no sé usted que le coloquen, si rayita o coma, no sé, coma, S, coma, 60.000, por ejemplo. ¿Listo? Y así todo el archivo tiene que estar construido de esa manera. Entonces ustedes cuando me envíen el proyecto tienen que enviarme todo. ¿Por qué? Porque resulta que yo no sé cómo tienen cuadrado este bloc de notas que está acá, este archivo TXT, yo no sé cómo lo tienen cuadrado. Entonces tienen que enviarme el archivo de ventas y los dos archivos de promociones y el de precios base. Ah, 3, perdón. Porque va a ir el de promociones, tienen que ser 3 archivos. Promociones, precios, los precios base, y el de ventas, ¿no? El de las facturas. Porque si no, después, ¿de dónde van a sacar las facturas? ¿Dónde van a guardar? Entonces, aquí ya tienen que pasarme estos 3 archivitos. Puede que sí, puede que no, dependiendo de lo que ustedes quieran. Si ustedes me quieren pasar un ejercicio sin ventas, listo, perfecto. Pero si me lo quieren pasar con ventas, pues de una vez tienen que pasarme este archivito. Profe, Eduardo tiene una pregunta en el chat. Cuéntanos, Eduardo. No, él lo que dice es que, o lo que yo le entiendo es que de pronto no sería necesario enviar los TXT porque por defecto el archivo de Python va a crear No crea, esos eso iba a reportes preguntar yo. una vez que usted Porque los usted abra. es decir, en el mismo Entonces usted va punto a PY o en generar el mismo Python usted los puede tener sin necesidad de crear un también, TXT. Sí correcto. y no. Pero no diría como lo más organizado, pues, pero sí se podría, ¿cierto? Porque miren lo que dice acá. Eso no es lo que está diciendo Eduardo. Miren No, lo no, que bien dice acá, es complicado. clarito, mírenlo. Dice, carga de datos. Esos datos deben estar en el archivo, en un archivo. O sea que No, esto profe, tiene... yo sí le entiendo. A lo que me refiero es que técnicamente en punto .py yo podría tener estos mismos datos. Ah, sí, clarísimo. ¿Cuál es el problema de esto, muchachos? Y miren, por ejemplo, la pregunta está chévere. ¿Por qué? Porque él lo que dice es algo parecido a lo que yo hice con el diccionario, que yo coloqué los datos allá de primero, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema de eso, muchachos? Que como yo tengo acá, miren, esta funcioncita que se llama actualizar precio base, ¿qué pasa? Que mientras yo tenga aprendido mi programa, lo esté ejecutando, él va y cambia lo que está en la memoria del computador porque usted lo tiene precargado desde el mismo Python. Cuando yo lo cambie, cuando yo lo actualice, él se va a actualizar porque está todavía en memoria y no he apagado el Python. Pero yo apenas apague su programa, va a volver a retomar nuevamente los precios base que estaban antiguos. ¿O no? Sí. Y miren lo que dice acá, el sistema debe poder actualizar los precios base de los artículos y mantenerlos en el tiempo. Luego entonces ahí prácticamente estoy obligándolos a que me armen un archivo con precios base. Porque si no, ¿cómo van a actualizar? Para poderlos Y que el coger, programa sí. sea capaz de sobreescribir ese De leerlo según la fecha. Pues, Exactamente. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender?
Sí, sí, sí. Entonces no hay nada que hacer. Ahí sí les tocó sí o sí utilizar archivos y miren, ya les voy a ayudar más. Para que vean de buena gente que soy. Se acabó el Día de la Madre y ustedes ni me felicitaron. Miren, esto que está aquí en amarillo, esto debería estar allá en un archivo. Así, tal y como está aquí, debería estar en un archivo. Ah, que allá no va a estar con tablita, sino con coma aquí, o con tabulador, o con rayita. Ustedes ya definen cómo lo quieren trabajar. ¿Listo? Pero esto debería estar allá en un archivo. Así de sencillo. Este y este, ¿no? ¿Listo? De ahí porque yo les estoy diciendo que por lo menos estas dos cosas deberían estar sí o sí trabajadas allá. Estas dos cositas de acá. Si ustedes me lo quieren mandar con datos de ventas, genial. Pero si no, con esto ustedes tienen que enviarme sí o sí. Entonces en el archivo, cuando me venga el archivo que usted le llamen el PY, tiene que traerme el PY más el documento de análisis, más estos dos de acá por lo menos. ¿Listo? Bueno, ¿es claro ahora sí o Eduardo sí, tiene alguna otra duda? Me imagino que lo que decía Eduardo es que una vez que se corra el programa por primera vez, él va a generar los archivos TXT. Edward, no, porque cuando, vuelvo y repito, lo mejor allí es de una vez que ustedes ya tengan esos datos precargados en el archivo. Desde mi perspectiva es así, porque si no, tendrías que hacer una rutina que se va a correr una sola vez en la vida, que es coger esos datos, armar el archivo. Si lo haces así, perfecto, no hay ningún problema, hazlo, pero es más trabajo. Entonces yo creería que es más fácil que tengas tu archivito TXT por allá y ¡pum! Sí, así es mucho más sencillo. Sí, es que yo no me complico la vida. ¿Ya? Necesito es que aprendan a manejar los archivos y los manejen de una manera más sencilla. Pero si quieres hacerlo como dices, también se puede hacer. De hecho, es súper fácil porque esa parte también uno la enseña cuando está trabajando con sistemas un poco más grandes, porque eso se llama toda la parte de parametrización, donde esos parámetros uno generalmente corre unos scripts, se llama, para poder trabajar con eso. Y de una vez que él solito arme toda su estructura de archivos y toda la cosa para que funcione bien. Cuéntame, Sonia. Profe, pregunta, es decir, ¿esos archivos se guardan como se guarda, por ejemplo, el texto en Python, es decir, con las 3 comillitas, o no? ¿O eso cómo se guarda allá en los archivos? Ah, bueno, espérame un segundito que ya todavía, recién hemos abierto el archivo. Ya te explico cómo es. ¿Listo? Gracias, profe. Ok, entonces continuemos. Entonces, ya sabemos abrir un archivo. Entonces, ¿cómo se abre? Open. ¿Listo? La ruta. ¿Y esto qué es? Esto es la forma de trabajo, se llama. Forma de trabajo. Por ejemplo, cuando yo la abro con W, eso quiere decir que está abierto para que él pueda escribir. Ojo con esto, por favor, mis estimados estudiantes. Ojo, pilas, porque a veces ustedes lo ponen en tipo escritura, en edición, y quieren leer. No se puede. Si usted lo abrió como escritura, tiene sí o sí que empezar a trabajarlo para escritura. Si lo quiere trabajar para lectura, lo trabaja para lectura. Hay otra forma, como les decía, que es para actualización, update. Entonces, eso también se puede trabajarlo. Esa forma ya la vamos a mirar más adelantico. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Acá dice que devuelve un objeto que lo referencia. Claro, esta función open devuelve un objeto que se puede llamar con este nombre. O le pueden colocar F o file, bueno, alguna cosa por el estilo. Un nombre de variable con la cual ustedes van a hacer todo el trabajo. Ojo con esto que les coloqué acá. Si el archivo indicado por la ruta ya existe en el sistema, se reemplazará por el nuevo. Ojo con esto, por favor, que a veces ustedes le hacen un open
y el archivo ya está allá. Si el archivo ya está allá y está lleno con datos, cuando usted le hagan open, automáticamente borra lo que tiene y crea el nuevo en ceros. ¿Ok? Ojo, por favor. Pilas con eso. Porque a veces, ¿pero por qué no me guarda? Claro, están haciéndole un open después de haberle dado un write. Entonces, se les va a borrar por obvias razones. Entonces, hay que tener cuidado con ese open. ¿Listo? Listo. Ahora sí, la pregunta que nos dice la compañera. Y ahora yo, ¿cómo hago para escribir? Cuando yo ya tengo ese open listo, ahora sí voy, y ya está como W, con write, acuérdense, write. Entonces, ahora sí voy a empezar a escribir. ¿Yo cómo hago para escribir? Muy sencillo. Supongamos que este C sea cualquier texto, tanto de entrada como de algo que yo haya colocado allá o que haya generado. ¿Qué es lo que hago? Con ese nombre de variable que yo trabajé acá en el anterior, miren, el mismo nombre de variable, ahora cojo eso y le digo punto write. Mírenlo. Punto write. Mírenlo, acá está. Punto write. Y le digo, ¿qué va a escribir en este archivo? Este texto. ¿Listo? Entonces, esto yo lo puedo capturar por teclado, lo puedo traer de otras cosas, de una función, de lo que ustedes quieran. Ojo con esto. Aquí es importante trabajar con esto. Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con esto que es tabulador, esto que es para salto de línea. ¿Listo? Entonces, si ustedes colocan eso, así como está definido, él automáticamente va a empezar a generar saltos de línea. Y si no, les va a generar una sola cosa. ¿Listo? Ah, que yo quiero escribir de forma directa acá. En vez de decirle esto, yo le puedo decir esto. Ah, miren, acá está. Para no estar planteándole otra cosa aquí. Miren. Aquí está. Mi archivo, open, bienvenida.txt, write, mi archivo.write, y entre comillas, miren, el texto que yo necesito que se guarde. ¿Sí se dan cuenta? Él automáticamente, ¿qué es lo que hace? Va y guarda esto acá. Hagámoslo en un momentico acá. Entonces le digo, mi archivo. Ay, Dios mío, se va a poner a molestar el Visual Code. Ay, muchachos. No responde mi Visual Code. Voy a abrir el Chrome. Mientras que abre el Chrome, ahorita, sigamos, les voy a seguir explicando mientras que abre el Visual Code. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Él, con esto, va a donde estoy guardando este archivo, que no sé cómo se llame. Allá abro un archivo vacío, y una vez abierto ese archivo vacío, le digo, escriba bienvenido a Python. Aquí está, bienvenido Python. Listo. Eso es lo que él hace hasta allí, hasta ese momento, con este write que está aquí definido. ¿Listo? Cuando yo estoy añadiendo datos, perdón, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Creo el archivo, lo que les digo, miren, lo creo, pero si yo quiero que ese archivo, o yo ya sé que ese archivo ya existe, cuando ya existe, lo que hago es trabajarlo con A. Ese A significa añadir, modo de añadir cosa, o append. Mire, aquí está. ¿Listo? Entonces, si yo quiero abrirlo para seguir, seguir editando algo que ya existe, entonces yo tengo un archivo acá que se llame ventas. No, promociones, para que no se me vayan a confundir. Promociones TXT. Y en promociones TXT ya hay unos datos acá. Si yo quiero que me ingrese otros datos más acá abajo, ¿cómo lo tengo que abrir? Con A. Siempre con A. ¿Listo? ¿Claros? ¿Hasta allí?
¿O no? Profe, ¿O hay entonces dudas? es lo que usted va a hacer en el ejercicio para probarlo. Exactamente. Generalmente Pues usted ¿qué tiene es lo que hago? ingresarle Yo las verifico nuevas código. promociones, ¿o es? Exactamente, yo lo verifico, yo lo abro, pero adicional a eso también empiezo a revisarlo por dentro cómo está configurado. ¿Listo? Entonces no solamente es trabajarlo de una manera genérica, sino que yo miro a ver si sus aplicaciones están funcionando bien y cómo está funcionando de alguna manera con el archivo. Entonces eso yo lo estoy haciendo y lo estoy trabajando allí. ¿Listo? Entonces, en cierta medida, yo no voy a escribir código, yo simplemente ejecuto lo que ustedes tengan, pero yo sí reviso el código que ustedes me envían. ¿Listo? Entonces, miren acá, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Lo primero que hice fue abrirlo, y después yo le dije, ahora sí, como yo lo estoy abriendo con tipo A, ahora sí le voy a volver a escribir, le voy a hacer un write. Entonces, con esto, automáticamente, ¿qué haría? Él ya lo abrió, y ahora sí, vuelve y le coloca otra línea de código. Vamos a ver si ya me abrió esta cosa. Listo. Uy, está recontra lento y todo. Ya sabe que es sábado. Bueno. Vamos a continuar. Entonces, Profe, y cada vez que lo corre, él va a crear la línea, ¿cierto? Claro, obviamente. Cada vez que yo corra, él, como estoy con A, entonces él crea una línea. Si yo lo corro 2 veces, me va a decir hasta pronto, 2 veces. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con A. Recuerden que si lo abro directamente con W, ¿el qué hace? No, listo. Como es W, entonces chun, y vuelve a crear uno nuevo. Y blanquito, mire. Pero con W, ¿no? Cuando yo estoy trabajando con W. Cuando es con A, sí es para añadir. Listo. Ahora, ¿cómo yo hago para leer datos de un archivo? Porque acá por lo menos ustedes van a tener que hacer eso. Entonces, muy sencillo. Usted lo abre en modo lectura, mire. Lo mismo. Mi archivo open y le dice con R. Donde R es modo lectura o read. ¿Listo? Ojo, miren. Una vez abierto el archivo se puede leer todo el contenido del archivo o se puede leer línea a línea. Aquí hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando usted lo creó, debió haber hecho esto. Si lo creó por medio del programa, tiene que colocar el texto /n. El texto /n. ¿Para qué? Este /n le sirve al sistema para decir, salte de línea, salte, salte, salte. Porque si usted lo escribe acá y después le hace otro y le escribe acá y después otro acá y otro acá, no va a haber saltos de línea, mire. Simplemente él coge y se los pega, se los pega, se los pega, se los pega y ustedes van a decir, oiga, pero ¿por qué se me volvió un sancocho eso? Por esto. ¿Ok? Porque usted no colocó este /n. ¿Listo? Vamos a ver si ya abrió por fin esta cosa. Ya abrió por fin. Listo. Entonces vamos a decirle mi archivo. El docstring. Mi archivo. Entonces le voy a decir open. ¿Listo? Open. Y acá le voy a colocar un texto que se llame, no sé, llamémoslo prueba.txt. TXT. Y le voy a decir que va a ser como write. Y ahora sí, le voy a decir mi archivo va a ser igual, punto write. Y le voy a decir, escriba, hola, misión TIC 2022. Y le escribo mi /, Locura más, chicas, no me... /n. Le digo mi archivo punto close. ¿Listo? Entonces, hasta allí, él creó un archivo, lo crea. Le quedó una mayúscula, el de la mitad, le quedó minúscula, no pasa nada. Una minúscula. Sí, tienen toda la razón. Sí, claro que pasa.
Me va a sacar un error. ¿Sí ve? Que tiene que ser con el nombre de la variable tiene que ser exacto, preciso. Mira, él ya lo hizo. ¿Listo? Vamos a leerlo. Entonces le digo vamos a este mismo. Control C, Control V, pero le voy a decir, oiga, para lectura, read. Y ahora le voy a decir, mi archivo punto. Aquí están readable, readline y readlines. Este readline es para leer una a una. Esto lo lee todo completo. Y este lee una cantidad específica de líneas. Le vamos a decir read nomás. Entonces paréntesis y ya. Vamos a mirar a ver si y una vez hecho esto, digámosle que close. Oh. Y vamos a mirar ahora sí. Miren, si se dieron cuenta. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo esto mismo, control C, y le voy a copiar acá y le voy a decir control V y le digo A, para adicionar cosas, y le voy a decir nueva línea. Nueva línea. Listo, yo otra vez lo abro, igualito, control C, y lo ejecuto. Miren. Cuando yo hago eso, si se dan cuenta que ya saltó de línea, miren, con este /n saltó de línea. Si yo le quito este /n, miren lo que pasa. ¿Qué pasó? Ah, no. Ah, porque acá sí está con una slash. Si se dan cuenta, mírenlo. ¿Si se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no le dije que salte de línea. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta esos saltos de línea porque si no empezamos a tener problemas. Y miren que allí, si yo aquí hago esto, miren, voy a escribir esto mismo que está acá, control C, y lo monto acá y le voy a decir, se daña el archivo. ¿Qué va a pasar? Miren. Ah, pero me faltó mandarlo a imprimir. Entonces mandémoslo a imprimir. Control C, Control V. Miren. Si ven que ya él ya no escribe nada, sino que él dice se daña el archivo. ¿Por qué? Porque como yo lo abrí para W, para write, ¿se acuerdan que yo les decía que si yo lo abro después de creado, lo abro como write, automáticamente borra todo y escribe de ahí para abajo? ¿Listo? Les voy a enviar este código a el chat. A ver, acá me dice, ¿hay alguna forma de leer una línea en específico, posicionarse sin necesidad de recorrer todo el documento? Sí, señor, ya lo vamos a ver ahora. Me da unos minutos y con mucho gusto. Aunque generalmente él ¿se acuerda cuando nosotros vimos readlines? El readline tiene para leer o una cantidad de datos desde 0 hasta tal, o si usted le coloca la línea 5,5, él le trae esa línea, la 5. ¿Listo, Edward? Con readlines. ¿Listo? Bueno, ahí ya le voy adelantando cositas. Bueno, continuemos con nuestro PowerPoint. Hasta allá está claro entonces, ¿cierto? Está comprobado también. ¿Hay alguna duda hasta allí? ¿Adicional a la de Edward? No, profe. ¿No? Bueno. Profe, esto entonces es muy sensible a la hora de darle el parámetro de escritura o de lectura porque... Señor, es muy sensible y por eso toca tener mucho cuidado qué es lo que quieren hacer. Sí, porque él me guarda entonces la última línea que yo le coloque con write. Sí, señor.
Ajá. Profe, ¿y no hay medios para de pronto evitar como esa sensibilidad o ese, No, o señor. ese de pronto No, ahí sí despiste le que uno toca a pueda tener? usted saber exactamente dónde y cómo lo llama. De ¿Listo? pronto Porque para colocarle bloqueo o de solo lectura, creando funciones, no, pues agregándole si es para manejo personal, digo yo. pues no. Esa lógica todo uno tiene que crearla a partir de dar permisos y un resto de cosas. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces aquí está. Leer datos de un archivo. Entonces, lo que ya vimos, entonces uno ya con esto facilísimo. Archivo.read devuelve todos como en archivos con una sola cadena de caracteres. Mira, aquí está. fopen fue lo que hicimos. txt de modo de lectura y printf-read, que fue lo que hicimos. Cuando yo le digo archivo.readlines, mire, devuelve una lista de cadenas de caracteres donde cada cadena es una línea de archivo referenciado por archivo. ¿Listo? Entonces, miren lo que él está haciendo acá. F igual a open, bienvenida a txtr, líneas f-readline. Entonces, veamos cómo trabaja el f-readline. Entonces, acá no lo voy a abrir como W, sino que lo voy a modificar, ojo, lo voy a modificar para A, entonces allí ya vamos a tener 3 líneas, ¿cierto? Y en lugar de hacer esto, le voy a decir que, en lugar de decir esto, le voy a decir, C igual mi archivo punto read lines paréntesis, paréntesis, y acá en lugar de decirle que lea esto, le voy a decir C. Y él ya, miren lo que él hace. ¿Sí se dan cuenta lo que hizo? ¿Por qué? Porque él, desde acá, está trabajando con un /n. Entonces vamos a decirle que /n acá, /n acá, /n acá. Vamos a correrlo. Entonces miren Profe, cómo eso él... no sería slash, sino contra slash, ¿no? Backslash, perdón. Sí, señor. Entonces miren cómo acá, cuando yo hago este readlines, miren cómo él le devuelve una línea acá en forma de lista. ¿Sí se dan cuenta? Miren, en forma de lista. Y cuando lo tienen en forma de lista, ¿qué pasa? Pues muy sencillo, que ya ahora, acá ya le puede decir vaya a la posición ¿qué? Vaya a la posición 1. Vamos a mirar qué hace con esa posición 1. Nueva línea. Y ahí está solucionado el problema del caballero Edward. ¿Sí? ¿Listo, Edward? Profe, ¿nos puede copiar ese último? Por favor. Ah, bueno, les voy a copiar todo el código ahora sí. Espérense un momentito. Esto realmente es muy sencillo, ¿no? Esto no... Uno cree que es difícil el manejo de archivos, pero no. El manejo de archivos es súper, súper fácil. Profe, Python es re fácil. Ya con lo de eso en web sí se puede hacer lo de los permisos, ¿cierto? Sí, señor, en web sí, claro. En web sí ya, porque la web por defecto trae unos permisos. Usted tiene que darle permiso a la persona para que usted pueda acceder, y si no, no puede acceder. ¿Listo? Cerrar un archivo ya lo hicimos. Lo único que se tiene que hacer con ese cerrar es que él ya lo deja ya guardado. ¿Por qué? Porque mientras que esté abierto no se lo permite utilizar a nadie más, sino lo permite, es de uso exclusivo para el programa. Entonces por eso acá dice que se utiliza el método close, como yo lo hice, y cierra el objeto archivo referenciado. ¿Listo? Conviene cerrarlo, miren lo que le digo acá, sobre todo si se abre en modo escritura, ya que mientras esté abierto en este modo no se puede abrir por otra aplicación. Lo que yo les digo, solamente es de uso exclusivo. ¿Listo? Y aquí están las sentencias. Eso está exactamente igual. ¿Listo? Ya lo trabajamos.
Ahora, a veces es necesario trabajar con esto. Esto no lo van a utilizar para su ejercicio, pero es bueno que lo sepan. El renombrado de archivos y el borrado de archivos. Estos ya no se pueden hacer de forma sencilla, ya tenemos que utilizar el módulo de sistema operativo, el OS. Mírenlo, acá está, el OS. Cuando yo quiero hacer un renombramiento de un archivo o moverlo del archivo, mírenlo, aquí está, yo lo hago de esta manera: OS rename ruta 1, ruta 2, donde en la ruta tiene que ir la ruta donde quieren, la ubicación y el nombre del archivo. ¿Listo? Si yo quiero removerlo, o sea, borrarlo, solamente le digo os.remove y la ruta con el nombre del archivo, y él automáticamente lo borra. Ojo con esto. Ojo lo que les digo aquí. Antes, mira, aquí está. Antes de borrar o renombrar un directorio, conviene comprobar que existe para que no produzca un error. Existe. Si existe el archivo. Existe archivo. Entonces ustedes dirán, van a decir, bueno, ¿y cómo hago eso? La respuesta más abajo. os.path.isFile y ruta. ¿Qué devuelve esto? Devuelve un true verdadero si existe un archivo en la ubicación, y si no, devuelve falso. Entonces ustedes pueden colocar if, quítenle esto, hagan de cuenta que no existe, if os.path is file, paréntesis, y aquí, la ruta. O por ejemplo acá en este, se llama promociones. Promociones.txt. Cierra. Entonces, ¿esto qué les va a hacer? Les va a decir si ese archivo existe o si no existe. Si existe, les devuelve true. Si no existe, les devuelve false. Entonces, con esto, ustedes pueden mirar si existe. Si existe, le hago write. Perdón, si no existe. Pero si existe, le hago append. Cuando esto sea false. Y cuando esto es true. ¿Listo? Entonces, si no existe el archivo, entonces sí utilice este write. Cuando ya esté el archivo creado, cuando esté en true, entonces ahora sí utilice append para no borrar nada del archivo. ¿Listo? Por eso les decía que nos tocaba hacerlo a pedal. ¿Listo? La persona que me preguntó que cómo se podría trabajarlo, mire, así es la forma. ¿Claros hasta ahí o hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, aquí no voy a hacer este ejercicio porque no me queda tiempo todavía y quiero llegar a trabajo en línea, en cloud. Entonces, miren, si quieren pueden copiarlo. Allí están las diapositivas, ya se las voy a pasar. Entonces, es súper fácil cómo se trabaja, miren. Y aquí lo único que dice, importa, le dice f igual a avenida.txt. Si el archivo existe, entonces renómbrelo por saludo.txt. Si no, imprima, el archivo f no existe. Después le dice, f es igual a saludo.txt. Si el archivo existe, entonces, ¿qué hace? Remuévalo, bórrelo. Si no, imprima el archivo no existe. Y listo. Es muy sencillo, ya ese código se va ahorita en las diapositivas. Bueno, para que lo corra. Profe, Eduard dice que si puede reescribir, una línea del archivo. ¿Hacerle un update? Sobreescribir. ¿Se acuerdan cuando hicimos el readline que nos lo montó por monachitos? Mírelo, acá. ¿Se acuerdan que yo le hice un readline? Mírenlo. Y él, le digo vaya al 1 y me trabaja y me sobrescribe eso. Lo mismo, entonces, ¿usted qué tendría que hacer? Como ya tiene una lista, usted va a esa posición, escribe la información que necesita y después, ¿qué es lo que hace? Borra el archivo o lo abre como write y coge toda esa lista C
y la manda al archivo y ya. Y ya les hice el ejercicio una parte del reto, ¿no? Ya les expliqué cómo. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Sí me entendió cómo hay que hacerlo? Escribe que no actualiza en realidad. No actualiza en realidad, claro que actualiza, porque usted, vuelve, le repito, usted, ¿qué hace? Abre, ojo con esto, abre el archivo, abre archivo, ¿listo? Lo pasa a una variable C, que es una lista, ¿cierto? Cierra el archivo. En memoria está esta lista. Ahora, ¿qué hace? Actualiza la lista. Actualiza C, con lo que usted necesite. Y ahora abre ese archivo, pero lo abre con W. ¿Para qué? Para que lo empiece desde 0. Y en este W coge y volca todo lo que tiene en C, lo volca acá. Y ya. Ya se actualizó todo. ¿Listo? Pero ojo con esto, ¿no? Ojo que con lo esto. edita, pues. Ajá, así lo puede editar. Porque lo primero que tiene que hacer es abrirlo, lo pasa a la lista y después lo cierra. Ahora sí, actualiza la lista con la información. Y después de actualizar la lista, ahora sí, abre esto y ya, ¿con qué lo va a llenar? Con toda la información que está en la lista. Y de ahí sí ya, automáticamente usted ya lo cierra y ya quedaría, el archivo ya quedaría actualizado. ¿Listo? Ya, profesor, Eduardo dice entendido. Es que que lo que yo estaba haciendo era que, o sea, lo mismo que usted dijo, yo lo estaba haciendo. Lo que pensé era que se podía, digamos que de las 3 líneas Directamente que sobre el usted archivo. dijo, no, sí, exacto, pero lo que yo estaba pensando era que se podía coger la línea número 2 o 3, por ejemplo, borrar únicamente la línea y sobreescribir esa línea sin tener que poder borrar todo el archivo. Lo que me dice usted es que borramos todo el archivo y lo que tiene el iterable se lo cargamos nuevamente al archivo. Sí, señor. Es que eso lo hace súper rapidísimo. Y lo que pasa es que Python trabaja siempre todo sobre listas. Entonces, al trabajarlo sobre listas, él automáticamente lo monta de esa manera. Para él eso es súper sencillo y está optimizado para eso. Entonces, él siempre lo va a trabajar así. Pero que yo sepa, o bueno, lo que yo he trabajado hasta el momento, siempre uno lo hace de esa manera, de esa forma. Nunca lo hace Entendido. yendo directamente sobre el archivo. Bueno, continuamos entonces. Ahora, ¿se acuerdan cuando decíamos que teníamos que también trabajar con directorios? Entonces miren que toda la parte de directorios, cambio y eliminación de directorios también están definidos acá en la librería OS, en la Operating System. ¿Listo? Listdir. ¿Qué es este listdir? Devuelve toda la lista con los archivos que existen, y obviamente los directorios contenidos, en una ruta específica. ¿Listo? Entonces, si yo voy y le digo listdir sobre una ruta, él automáticamente me trae toda la lista completica. mkdir, eso es make directory. Entonces, eso es lo que se dice, es que crea un nuevo directorio, una nueva carpeta. chdir, entonces se cambia el directorio actual al indicado por la ruta. Entonces, eso es para saltar de una ruta a otra ruta. ¿Listo? Get CWD. Esto es para, los que tienen Linux, esto es parecido al PWD. ¿Listo? Los que trabajan con Linux. Lo que hace es devuelve la ruta de donde yo estoy ubicado en este momento. rmdir. ¿Este qué hace? Borra el directorio. Siempre y cuando el directorio esté vacío, ¿no? Entonces primero tenemos que hacer que recorra todo el directorio, borre los archivos y después de borrar los archivos, ahora sí voy a borrar el directorio. ¿Listo? Entonces, estos son muy sencillos, pero les peguen una revisadita por allí. Por tiempo no los voy a manejar acá, pero es muy sencillo de trabajar, es muy fácil. Ahora sí, leer un archivo en internet. Voy a ver si me alcanza el tiempo. Entonces, ojo con esto. Lo primero que tengo que hacer es importar el drive, cargar el drive como una variable, darle permisos para acceder al drive,
abrir el archivo, acciones sobre el archivo y cerrar el archivo. Eso es lo que siempre se tiene que hacer. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Ahí yo coloqué una pequeña descripción de cómo se trabaja. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces yo le digo, from google.colab, miren, aquí está. ¿De dónde lo voy a traer? ¿Desde dónde? Desde Google Colab. ¿Importe qué? El Drive, impórtelo. Después lo que le tengo que decir es, mónteme este Drive. Montarlo es como decirle, oiga, hágamelo alcanzable, colóquemele un puente entre mi programa y el Drive. Esto ya es la nube, ¿no? Cloud. Entonces le digo, mónteme a Drive. ¿Y qué ruta me tiene que montar? Me tiene que montar contenido de G Drive. En este caso lo voy a trabajar con Google Drive. Ahora yo le voy a decir, ya que me lo tiene montado, yo allá tengo, le puedo decir fopen en G Drive /my drive /mi archivo, uy, aquí un error, archivo.txt como write. Y ahora le digo, fwrite, hola, mi primer archivo en Drive. Lo cierro, lo vuelvo a abrir, mírenlo, como lectura, y ahora lo voy a hacer con freadline, print C y fclose. ¿Listo? Por tiempo voy a copiármelo de acá. Listo, vamos a mirar, a ver si me deja esta cosa. Porque aquí hay un pasito que a veces uno se asusta, dice, ay, ¿qué pasó aquí? Control C. Vamos acá. Le voy a decir una nueva sección de código. Y le voy a decir Control V. No me digas que no me copia. Copiar, nuevamente a ver. Editar, pegar. Ah, caramba, ¿no me deja? Editar, pegar. Ay, Dios mío. A ver si lo tengo acá abierto. Abrir bloque de notas. Acá está. Vamos a abrirlo. Es el mismo código. Miren, es el mismo código, ¿listo? Miren, de hecho hasta el mismo archivo. ¿Listo? Entonces vamos a darle que ejecute. Al darle a ejecutar, miren que él me dice, go to this URL in the browser. ¿Uno qué tiene que hacer? Uno le da clic acá. Cuando le doy clic acá, él me abre esto, miren. ¿Por qué? Porque yo tengo que obtener permisos de la carpeta a la cual yo estoy intentando acceder. ¿Listo? Y él me va a decir, bueno, y ahora sí, ¿de cuál usuario? Entonces, de mi Drive. Entonces yo le doy clic acá. Le doy clic en mi usuario. Mientras que hacemos esto, por favor, vayan llenando la asistencia, si son tan amables. ¿Listo? Y dice, mire, se puede hacer todo eso, entonces pilas. Le digo, permitir. Y cuando yo le digo permitir, él me va a definir, si ven esto se llama una clave de acceso. La copio con este monachito de acá, vengo aquí a mi programa, le doy clic acá, Control V y Enter. Y con eso, él ya me permite acceder a Drive. Y miren que ya ahora sí, él le dice, montado en Content G Drive, hola, mi primer archivo en Drive. Y ya lo tenemos trabajado acá. ¿Sí se dan cuenta? Es súper fácil también trabajarlo en Drive.
Lo único acá es que tengan cuidado, ¿por qué? Porque esto, como ustedes se pueden dar cuenta, se tiene que trabajar con una clave. Y el problema es que esa clave tiene un tiempo de vida, un timeline. ¿Listo? Y apenas ese tiempo de vida termina, automáticamente se muere la conexión y ya no me permite dejar. O sea, no me pueden enviar un código para que yo pueda acceder. ¿Listo? Entonces, a pesar de que fuese chévere que lo trabajen de esta manera, su programa no puede trabajarse con esto. Pero sí quería que ustedes lo vean para que vean que funciona y trabaja directamente con Drive si yo quisiera también. Bueno. ¿Alguna pregunta con esta? Profe, pero entonces con hosting sí se puede trabajar. Claro, con hosting sí, porque usted en el hosting usted puede montar todo sobre su servidor y allá en el servidor está todo. Y es como si yo estuviese accediendo de forma directa a la aplicación. ¿Listo? Listo. Leer un archivo en internet, entonces, ojo, porque cuando yo ya necesito trabajar con lectura de archivos en internet, ya es otro cuento, porque acá no estoy trabajando con Drive, pero cuando estoy trabajando en internet, como dijo acá el compañero, con un hosting, entonces miren, leer un archivo se tiene que trabajar con la función URL open, mírenlo, mírenla aquí. Yo venía preparado para eso también, dije, de pronto esta gente me dice que con hosting, mire, aquí está, URL open, y esta no está de forma directa, sino que tienen que trabajar con el módulo URL leaf sobre una subpartecita que se llama request. Entonces tienen que decirle import URL leaf request. ¿Listo? ¿Cómo se trabaja esta? Sencillo, URL open y le da la URL. Entonces allí debe estar diciendo http://mihosting.com. Y eso va a ir, y aquí archivo.txt. Ya, eso es lo que tiene que ir allí en esa URL. Y abre ese archivo de forma específica. ¿Listo? Y el resto de cosas es exactamente igual a como lo veníamos trabajando, con el write, todo el cuento. En Internet tenemos un problema y es la codificación del archivo. ¿Qué es la codificación? Que hay unos códigos especiales para inglés. Por ejemplo, en inglés, recuerden que no hay tildes, pero en español, por ejemplo, en español, que es el que nos atañe a nosotros tenemos ñes, tildes. Este generalmente es lo que se denomina como UTF-8. ¿Listo? Entonces, ya sí hay muchos, si quieren trabajar en francés, que tienen 3 tipos de acentos, el circunflejo, el grave y el agudo. Bueno, así por el estilo, entonces van a ver unas codificaciones. ¿Por qué? Porque si usted lee un archivo que esté en inglés con UTF-8, eso se le desbarata y le empieza a colocar monachitos. No sé si ustedes los han visto, que empieza a hacer como esto, que es como unas picas de cartas, con un monacho así como de pregunta. Entonces, todo eso es porque está mal codificado. Entonces, esa codificación hay que tenerla un poquito en cuenta. ¿Por qué? Porque dependiendo de la codificación, el campo de bytes es diferente y por ende se desconfigura todo. ¿Listo? ¿Cómo se trabaja con esa codificación? Con esto. Mi archivo.decode y la codificación. Entonces aquí le colocamos esto que le estaba diciendo acá, UTF-8, y él automáticamente ya sabe que ese archivo tiene que decodificarlo o codificarlo con este tipo de codificación. Un ejemplo, entonces por ejemplo acá yo estoy diciéndole, mire, mira, aquí yo le digo, mire, las habituales son UTF-8, ¿ya? Normalmente en sistemas Mac y Linux. Señor. Le iba a preguntar si eso hacía referencia a que una forma de tener esos archivos era por GitHub. Sí, señor, se puede trabajar con GitHub. Aquí. De hecho, mire, aquí está, mírelo. Sí, ahí lo iba a preguntar cuando lo vi ya ahí. La codificación latina es la 88591, ¿cierto? Sí, señor. En esencia sí Pero, es esa. profe, O con latín 1.
O Latin 1 para latina, como tal, ¿no? Entonces, Yo veo aquí, que es muy mire, utilizado. si es Latin 1, lengua en Windows, ¿no? Bueno, eso es otro cuento. Como esta decodificación también depende mucho de la plataforma, entonces tienen que tener en cuenta esto. ¿Ya? Porque hay unas cosas que para Linux y Mac funcionan, pero para Windows no funcionan. Entonces toca que empiecen a trabajar con eso. Por ejemplo, UTF-8, yo ya sé que hay UTF-8 y UTF-16. Incluso ahorita hay un 32. Entonces, tienen que empezar a mirar eso. Bueno, entonces aquí está, mire. Desde URL lib import request EF, el archivo, request.urlopen, le da el archivo en YouTube, mire, GitHub. Ahora si le digo, venga acá, lo carga en forma de lectura, datos.fread. Y una vez hecho eso, entonces ahora le digo, L igual a datos.decode, mire, para decodificarlo de forma española, y ahora sí ya lo manda a imprimir. Con esto, con esas 5 líneas de código que están allí, ya pueden hacer y deshacer ustedes. No hay ningún tipo de problema. Bueno. Uy. Listo. ¿Preguntas? Profe, solo era para, pues nos dice usted que este sistema no es como el más, pues es un poquito como riesgoso, ¿cierto? Según entendí yo ahorita. Pero entonces ese GitHub veo que es muy utilizado. Entonces, sí, señor. Debido a que de pronto no sé si es bastante riesgoso en línea tener este tipo de archivos, digamos, ¿por qué se utiliza tanto el GitHub? Lo que pasa es que GitHub, empezando porque tiene una codificación, un cifrado bastante fuerte, de tal manera que no le puedan romper fácilmente sus claves. Entonces usted puede compartir cosas de forma segura. GitHub, adicional a eso, como nació, no sé si ustedes sepan, pero como nació GitHub, estaba orientado a desarrollo de aplicaciones. En GitHub lo que se necesitaba es que, dado que, por ejemplo, ahorita está la tendencia de que yo hago un freelance, pero estoy trabajando para una empresa francesa y también para una china. Entonces, ¿qué pasa? Que hacer los pasos de esos archivos era muy difícil. ¿Por qué? Porque usted tenía que, primero que todo, son grandes. Segundo, tenían que tener algún tipo de seguridad. Y tercero, tenían que, de alguna manera, empezar a ser súper rápidos para que yo pueda enviar y que del otro lado ya estén bajando. Sin embargo, así era muy difícil hacerlo por correo o compartiendo una carpeta en línea. Entonces, GitHub se craneó un servidor de archivos que tengan todas las necesidades para desarrolladores, de tal forma que yo pueda subir mis desarrollos allá y cualquier persona los pueda compartir a partir de que de unos enlaces que yo le dé y de los permisos que yo le dé sobre estos archivos. Entonces, por eso es que se utiliza de esa manera. ¿Listo? GitHub es muy seguro, muy bueno, incluso tiene manejo de versiones. Yo puedo hacer trabajo colaborativo con GitHub. ¿Qué es trabajo colaborativo? Que yo subo un archivo para desarrollo y 4 desarrolladores pueden estar trabajando sobre el mismo archivo para poder montar cosas. Es muy chévere. Para documentación es genial. Entonces es bastante completo. ¿Alguna otra duda? Ya hablando de eso, ¿en el curso lo vamos a utilizar? GitHub no alcanzábamos. Sería chéverísimo, pero no alcanzábamos. ¿Y en el programa como tal no sabes, profe? Pues si ustedes quieren hacerle, háganle. Lo que pasa es que yo ya tengo el tiempo contado. Entonces no creo alcanzar. Tendría que correr demasiado y tampoco es la idea. Pero es muy sencillo trabajarlo, muy sencillo. Si quieren yo les puedo colocar como enlace un tutorial de GitHub que por ahí me encontré que está como chévere. Entonces yo se los coloco como para que, como para cultura general, para que ustedes de pronto lo trabajen desde allá. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, profe. Listo, mis estimados. Si no hay preguntas, entonces por favor llenen la asistencia, que ya creo que ya se acabó el tiempo para llenar la asistencia. Y nos vemos el lunes. Empiezan a trabajarle, ojo que esto es tiempo, muchachos. Empiecen a trabajarle con un poquito de tiempo para que no se vean colgados. Bueno.
Listo, profe, muchas gracias. Ay, profe, qué Listo. pena. No alcancé a Cuéntame. colocar la asistencia. ¿Será que nos puede dar un minutico más? Venga a ver, sí Qué señora. pena. Ah, Gracias. bueno, por allí me escribió una chica para que le ayude con eso. Les cuento algo, después de 4 o 5 días ya no me dejó hacer nada, entonces escríbanle a Beatriz y espero que ella les pueda colaborar para la asistencia y para que no les vaya a tener problema. Bueno, para todas las personas que tienen problemas con asistencia y que así asistieron. Ay, profe, mentiras, acabé de entrar y me dejó hacerlo sin problema. Creo que no Bueno, está a las 8. no hay Gracias. problema. Listo. Estimadísimos, feliz noche. Que estén muy bien. Hasta luego, profesor. Muchas gracias por la Gracias, asistencia. profe. Venga, buenas Gracias. noches, profesor. Bueno, juiciosos. Feliz fin de semana. Cuídense mucho. Igualmente. Igual, gracias.